Jesús estaba siendo cuestionado por diversas preguntas de algunos líderes religiosos. Y estos intentaban ponerlo a prueba con estas preguntas. ¿Sí? Y vamos rápidamente a introducirnos en el tema. Como les decía, vamos a Marcos 12. ¿Sí? Y aquí Jesús habla del mandamiento más importante. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Marcos 12 a partir del 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Entonces, generalmente hemos escuchado mucho que Dios quiere nuestro corazón, ¿sí? Pero no le hemos puesto mucho énfasis a las otras cosas que Él quiere de nosotros, que aquí nos dice Marcos 12, ¿sí? En el 30, Él también quiere nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y hoy vamos a enfocarnos un poco en lo que quiere Dios de nosotros, que es nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Sí? Pero antes de ir con eso, yo sé que ustedes ya lo tienen claro, pero de todas maneras vamos a aclarar. ¿Qué es un mandamiento? Porque aquí Jesús les está dando uno de los mandamientos más importantes. ¿Sí? Y un mandamiento es una orden de alguien con autoridad. Y ese alguien con autoridad en este contexto es Jesús, es Dios, ¿sí? No es una sugerencia la que les está dando, es un mandamiento, ¿sí? Es una expresión del gobierno de Dios, tampoco es una carga, es un camino de vida lo que les está dando aquí, ¿sí? Y un mandamiento, iglesia, no solo se obedece con las acciones, sino también con la mente y con el corazón, ¿sí? Entonces, vamos a introducirnos al tema de hoy, que es una mente consagrada, amar a Dios y resistir al engañador, ¿sí? Porque recordemos que vivimos en una época donde nuestra mente está saturada por mucha información, ¿sí? Pero nuestra mente también está hambrienta por la verdad. Eso es lo que pasa en estos días. A menudo pensamos mucho, ¿sí? Pero meditamos poco. ¿Ok? Decidimos rápido, pero no discernimos lento, no usamos mucho el discernimiento. En medio de este ruido mental que tenemos en estos días, ¿sí? Diríamos que el centro de nuestras ideas puede ser un altar de adoración para Dios, ¿sí? Pero también puede ser un altar de adoración para el enemigo, para el diablo, ¿sí? Y Marcos 12:30 nos recuerda, como vimos anteriormente, que el verdadero amor por Dios no es parcial. Él nos quiere totalmente. No solo nos quiere en el corazón, también quiere nuestras fuerzas, ¿sí? Quiere nuestra alma y también quiere nuestra mente. Entonces, deberíamos de preguntarnos por qué al Señor le interesa tanto nuestra mente. ¿Por qué sería esto? Recordemos que nuestra mente es el lugar donde se forma nuestra visión de Dios, ¿sí? Nuestra visión del mundo también está aquí, donde decidimos en quién creer, cómo vivir, a quién vamos a seguir. Está aquí. Pero déjenme darles dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Dios quiere llenar tu mente con su palabra y con su verdad. Y la mala es que el enemigo también quiere llenar tu mente. ¿Pero con qué? Con mentiras, con engaños. Recordemos que la palabra de Dios dice que Satanás es el padre de las mentiras y también es conocido como el engañador. ¿Sí? Y hablando de engaños, vamos a ir al primer punto de nuestra enseñanza. Y esto es que Dios quiere llenar tu mente con la verdad y el enemigo con el engaño, como decíamos, ¿verdad? Y vamos a ver
Segunda de Corintios 10:4, a partir del 4, ¿sí? Pueden verificarlo en sus Biblias o si no aquí. Y nos dice, las armas con que luchamos, está hablando Pablo, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios. Aquí. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de explicar lo que Pablo nos dice aquí. Y Pablo nos habla de que las armas con las que nosotros estamos luchando no son de este mundo. ¿Sí? Y algunos tienen la Reina Valera, la versión Reina Valera, y ahí Pablo nos dice textualmente las armas de nuestra milicia. ¿Sí? Él está usando un lenguaje militar para describir la vida cristiana como una batalla espiritual. Y esta batalla también se da en la mente. ¿Sí? Y recordemos que en toda batalla hay armas. Tenemos las armas del mundo y tenemos las armas espirituales. En esta batalla mental, las armas que usa el enemigo son, por ejemplo, distorsionar la verdad, ¿sí? La mentira, la manipulación, la violencia, el orgullo y la soberbia. Eso va creciendo en cada uno de nosotros cuando nos alejamos de Dios. Pero también nos habla Pablo de armas espirituales. Y tenemos la principal arma en nuestras manos, ¿sí? Que es la palabra de Dios. También tenemos la oración, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, la verdad, ¿sí? El discernimiento que nos ha dado. Y estas armas, nos dice Pablo, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Pero, ¿a qué fortaleza se está refiriendo Pablo? ¿Qué es una fortaleza? Hoy en día hablamos de las fortalezas que él intenta poner en nuestro conocimiento, en nuestra mente, ¿sí? Y son esas formas de pensar que están profundamente arraigadas en muchos de nosotros, ¿sí? Son mentiras que hemos dejado que se instalen aquí como si fueran verdades absolutas. Y a veces estas verdades absolutas que hemos dejado que entren en nuestra mente son como murallas invisibles y están construidas de aquello que Dios no quiere que tengamos en nuestra vida, como el pecado, el orgullo, muchas veces por el dolor o por el mismo contexto de la cultura en la que estamos viviendo nosotros. Y a veces se usan frases ya acuñadas, como por ejemplo, yo no puedo cambiar, yo soy así. A mí no me hables de Dios porque yo no voy a cambiar, ya soy así. No puedo, ¿qué quieres que haga? Estas frases acuñadas nos llevan a normalizar el pecado, a hacer el pecado un hábito, ¿sí? Hay otras frases, por ejemplo, que la gente tiende a usar que dicen que mientras cumplas con las tradiciones, estás bien con Dios. Y sabemos que no es así. Por ejemplo, pasar por la iglesia y cada vez que pasas te persinas, repites el Padre Nuestro 3 veces por día o una vez por día, hacer sacrificios para ganar el favor de Dios. Y aquí tal vez algunos de nosotros lo hemos hecho, ¿no? Como yo anteriormente, antes de que conozca a Cristo. ¿Cómo qué? Ir caminando a Marcabalito, ¿sí? ¿Cuántos no lo hemos hecho? Y si es sin zapatos, mejor, porque es mucho más sacrificio para Dios. Queriendo ganar la salvación y el favor de Dios por obras como esa, cuando sabemos que no es así. La única forma de ser salvos es por gracia, y eso es un regalo de Dios, iglesia, ¿sí? Y pensamos que este tipo de obras o este tipo de acciones a veces pueden sustituir una relación personal con Dios, y no es así. Nada puede sustituir tu relación personal con Dios. No puedes comprar la salvación. Pablo también nos habla en estos versículos que hay argumentos falsos que se oponen al conocimiento de Dios, ¿sí? Y volvemos a las formas de pensar, ¿sí? A aquellas que distorsionan la verdad de Dios. A veces pueden ser sutiles, pueden ser muy atractivas y también muy populares, muy normalizadas. Por ejemplo, el amor lo justifica todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿Sí? Y esta frase trata de justificar cualquier tipo de relación, cualquiera, ¿sí? Puede ser hombres con hombres, mujeres con mujeres, cualquier tipo de relación. El amor lo justifica
todo, ¿sí? Tenía un amigo que me decía, ¿qué culpa tengo yo de que Dios me haya dado tanto amor? No puedo con tanto amor, tengo que repartirlo entre 2 o 3 chicas. No puedo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, son excusas que lamentablemente están arraigadas en nuestro conocimiento y a veces en nuestra cultura. ¿Sí? ¿Qué más hemos escuchado? Si algo te hace feliz, Dios lo aprueba. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Es cierto, pero recordemos que en Jeremías 17:9 Él nos dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿sí? Entonces, no es que si algo te hace feliz, Dios lo aprueba, no es así. Iglesia, Satanás no siempre está atacando con violencia, ¿sí? A veces lo hace con unos engaños sutiles para que nosotros lo aceptemos como verdades, ¿sí? Él distorsiona lo lógico y lo razonable y lo verdadero, tratando de que nosotros creamos esas ideas o esas frases acuñadas y de que está bien, de que no pasa nada. Seguimos aquí. Pablo nos habla de que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, iglesia, la mente del creyente debe estar entrenada con la palabra de Dios para discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Las frases que el mundo nos trae o lo que el mundo nos dice que está bien versus lo que Dios dice que es la verdad, ¿sí? Y estas fortalezas y estos argumentos solo pueden destruirse cuando son confrontados con la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que confrontarlos. Si alguien te dice esas frases, muéstrale que no es verdad, ¿sí? Tenemos que filtrar todo pensamiento por la verdad de Cristo, por la verdad de su palabra. Y debemos hacernos preguntas para eso, como por ejemplo, ¿lo que estoy haciendo está honrando a Dios? ¿Sí o no? ¿Lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer refleja el carácter de Cristo? ¿Sí o no? Hagámonos estas preguntas. ¿Está alineado con su palabra? Porque todos tenemos al alcance la palabra de Dios, ¿sí? Y estas preguntas nos pueden ayudar a identificar el engaño del enemigo, lo que él quiere poner aquí con ideas ya establecidas, ¿sí? Y hablando de engaños, vamos a ir al punto número 2 de nuestra enseñanza. Vamos a ver la naturaleza del engaño y cómo opera el enemigo, ¿sí? Y para eso vamos a ir a la Escritura. Vamos a Génesis 3:1 y aquí vamos a ver cómo el enemigo distorsiona la palabra de Dios. Vamos a leer. Estamos en el contexto de la creación del mundo, ¿sí? Cuando Dios pone a Adán y Eva en el jardín del Edén y pasa lo siguiente: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Vamos a tratar de explicar lo que está escrito aquí en Génesis y nos habla de que la serpiente, ¿sí?, usa la astucia para sembrar duda en Eva, miren, sobre la palabra de Dios y le pregunta, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Pero si nosotros retrocedemos un poquito a Génesis 2, exactamente en el 16, nos dice lo siguiente, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles, menos del que está en el medio del jardín, que es el árbol del bien y el mal. Entonces vamos viendo cómo Satanás está distorsionando la palabra de Dios, ¿sí? El primer ataque de Satanás aquí es dirigido directamente contra la palabra de Dios, la está distorsionando. Y el enemigo lo que buscaba aquí era confundir a Eva acerca de lo que Dios dijo, ¿sí? La estaba haciendo dudar
de la palabra. Y si el enemigo logra hacerte dudar de la verdad, la victoria de él está parcialmente ganada, ¿sí? Si un creyente no conoce la Escritura, va a ser presa fácil de la confusión y de la duda que el enemigo quiere implantar en tu cabeza, ¿sí? Vemos que aquí que luego Satanás contradice abiertamente la palabra de Dios, ¿sí? Negando las consecuencias del pecado, y les dice, no morirán, no van a morir si hacen eso. Es como lo que hoy en día escuchamos, no pasa nada si haces esto, ¿sí? O lo otro, nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta, sigue nomás. ¿Ok? Entonces vemos aquí que Eva razonó con el enemigo, ¿sí? Iglesia, con el enemigo no se puede razonar, ya que la Escritura dice que es el más astuto de las criaturas. Y no puedes razonar con alguien así, ¿sí? Él siempre va a intentar distorsionar la verdad de Dios y no le va a importar quién seas tú, ¿sí? Si eres el más conocedor, el que lee la Biblia todos los días o el que lee poco, no le importa. Él lo va a intentar con cada uno de nosotros. Va a intentar mentirnos, va a intentar distorsionar la verdad de Dios, ¿sí? Y vemos que luego presenta el pecado como algo bueno, insinuando que Dios les ocultaba algo a ellos aquí, ¿sí? Y les dice, serán como dioses si comen de ese árbol. Entonces, vemos que el engaño de Satanás se basa en distorsionar la palabra de Dios, en distorsionar la verdad, en provocar la desconfianza, en enaltecer el orgullo humano, porque le dice, si comes vas a ser como Dios. ¡Wow! Y el orgullo entra a tallar aquí, ¿sí? ¿Cómo más distorsiona la palabra el enemigo? ¿Sí? Cita mal la Escritura, ¿sí? Él cita mal la Escritura, ya lo vimos, pero vamos a ver otro ejemplo. Recordemos que Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches y luego fue llevado al desierto para ser tentado, ¿sí? Y pasa lo siguiente, Mateo 4 a partir del 6. Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Sí? Lo que realmente dice la palabra que Satanás citaba de mala forma está en el Salmo 91:11 y lo tenemos aquí también. Y dice, porque Él ordenará que sus ángeles te protejan de todos tus caminos, con sus propias manos te sostendrá para que no tropieces en ninguna piedra, ¿sí? Entonces, Satanás cita mal la Escritura y la saca de contexto, ¿sí? Incitando a Jesús a probar a Dios. Eso es lo que él quería. Y estos versículos nos enseñan que las promesas de protección de Dios no pueden usarse para justificar actos imprudentes, ¿sí? Porque si Jesús hubiera tentado a Dios, hubiese sido un acto imprudente. A veces sacamos de contexto la palabra, ¿sí? Recordemos que en la Biblia está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Si tú te subes a un edificio de 3 pisos y dices que vas a volar porque todo lo puedes en Cristo, es un acto imprudente, evidentemente, no va a pasar, te vas a estrellar contra el piso. Y lo mismo estaba tratando de hacer aquí Satanás, ¿sí? Y Jesús nos enseña también, en este contexto, a responder con la palabra. ¿Por qué le dijo? Escrito está, ¿sí? Y Jesús citó Deuteronomio 6:16 y le dijo, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Vemos aquí que Jesús no razonó con el enemigo, ¿sí? Lo confrontó con la verdad. Escrito está, ¿sí? Y esto nos muestra que debemos estar preparados para responder a aquellos que tratan de sacar de contexto la palabra de Dios para usarlo para otros fines
a veces muy convenientes para ellos. ¿Sí? Vamos a ver cómo opera el enemigo. Él también ciega el entendimiento. Y esto nos lo dice Pablo, ¿sí? En 2 de Corintios 4:4, miren, el Dios de este mundo, evidentemente se refiere a Satanás porque está Dios con minúscula, ¿sí? El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Decíamos que Satanás oscurece la mente, ¿sí? Pero habla de aquellos de quienes no creen. Está hablando de una ceguera espiritual aquí, no física, ¿sí? Los ojos pueden ver, pero el corazón y la razón no están entendiendo la palabra de Dios, no entienden el evangelio. Se ha bloqueado la percepción de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nos dice y habla del glorioso evangelio, que es como una luz poderosa, nos dice que muestra el mensaje de Cristo, que es el evangelio, ¿sí? Y este mensaje puede iluminar nuestra alma y nuestro pensamiento, ¿sí? Esto es lo que el enemigo quiere impedir, que el evangelio te ilumine, ¿sí? Que el evangelio te transforme, que puedas entender la verdad de la palabra, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo más distorsiona el enemigo la palabra de Dios? Vemos aquí que usa filosofías y razonamientos falsos. Colosenses 2:8 nos habla y nos dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y conforme a Cristo. Pongamos un poco de atención a la palabra cautivo. ¿Qué significa esto aquí en la Escritura? Esto nos quiere decir que es tomar prisionero, ¿sí? Es que alguien capture tu mente, capture tu corazón, ¿sí? ¿Con qué? Con ideas falsas, principalmente. Pablo nos habla aquí de que la esclavitud es intelectual, pero también espiritual, ¿sí? ¿A través de qué? De filosofías humanas, de pensamientos, ¿sí? De pensamientos humanos, que a veces pueden sonar muy bonito, pueden sonar sabios, pueden sonar muy elegantes, pero la verdad es que están vacíos de la verdad de Dios y de lo que Dios quiere para nuestra vida. Contradicen abiertamente su verdad. Ideas como, por ejemplo, el universo está conspirando a tu favor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Sigue tu energía, todo es divino, ¿sí? Suena profundo, pero te desvía del único camino que es Jesús, ¿sí? Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro, solo Jesús, ¿sí? También hay ideologías, nos dice Pablo, que tratan de definir tu identidad y tu propósito. Por ejemplo, tú decides quién eres, tú decides quién quieres ser, ¿sí? Y esto contradice el diseño original de Dios. No decidimos nosotros, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿sí? Y las personas que te dicen estas cosas tienen otros objetivos, evidentemente. Vamos a ir al punto número 3. ¿Y cuál es el objetivo del engaño del enemigo? Evidentemente es separar al hombre de Dios, romper la comunión con Dios, ¿sí? Y vamos a Isaías 59:2 y nos dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿A qué se refiere aquí con iniquidades? Las iniquidades son estos actos que nosotros realizamos a veces con intención, con conciencia plena y con nuestra propia voluntad. Podemos decir que son esos pecados graves, ¿sí? Y que además son repetidos, son constantes. Y estos lo que hacen es deformar nuestro carácter y nuestra relación con Dios, ¿sí? Van contra Dios y van creando esa barrera espiritual, como nos dice aquí en Isaías, entre nosotros y Dios, ¿sí? Nos dice que hacen que Dios oculte su rostro de nosotros.
Y esta podríamos decir que es una forma de disciplina de Dios. Él no nos está abandonando. Él está esperando a que dejemos eso y que regresemos a Él, que nos arrepintamos. Sí, pero también dice que es para no escuchar. Y esto no significa que Dios ha perdido la capacidad de oírnos o la capacidad de oír, sino que Él no va a responder favorablemente cuando nosotros no hemos confesado nuestros pecados. Por eso es el arrepentimiento, ¿sí? Y cuando lo hacemos, Él comienza la restauración en cada uno de nosotros, cuando nos hemos arrepentido y lo hemos recibido como nuestro Señor de verdad, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el espíritu y con todas nuestras fuerzas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del engaño también aquí? Es introducir confusión y duda en nosotros, ¿sí? Santiago 1:8 nos dice lo siguiente, que a veces somos indecisos e inconstantes en todo lo que hacemos. Y creo que tiene razón. Se refiere a que a veces no estamos con una convicción firme en el Señor. Oscilamos entre la verdad y entre la duda. Estamos de un lado a otro, ¿sí? Entre obedecer a Dios o seguir nuestros propios deseos, nuestras propias ideas, ¿sí? Esto se refiere a alguien que cambia según las circunstancias, nos amoldamos al mundo, estamos cambiando según lo que pase, no nos mantenemos firmes en la verdad de Dios. Y esto, iglesia, es exactamente lo que el enemigo quiere que hagamos, que estemos oscilando entre la verdad de Dios y lo que el mundo propone, ¿sí? Otra forma de que el enemigo busca engañarnos es promover una falsa libertad, ¿sí? Segunda de Pedro 2:19 nos habla de esto y nos dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo domina, ¿sí? Esto se refiere básicamente a los falsos maestros que tenemos hoy en día un montón, que solamente te enseñan con prédicas emocionales y no te citan nada de la palabra de Dios. Y te ofrecen una falsa libertad y te dicen, haz lo que quieras, no hay consecuencias, Dios no te va a juzgar. Pero sabemos que eso no es así, que no podemos hacer lo que querramos, sino que nuestra libertad está sometida a la voluntad de Dios, ¿sí? A veces esto puede sonar liberador, iglesia, pero no está basado en la verdad de Cristo. No va conforme a lo que Cristo quiere para nosotros. Es una libertad que está excluyendo la obediencia y hay que darnos cuenta de eso, ¿sí? Eso no es una verdadera libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Sino es vivir bajo el señorío de Dios, es hacer lo que Él quiere, porque Él es el único que nos puede liberar de nuestro pecado. Él es el único camino al Padre. Él es la verdad, no hay otra. Vamos a ir al último punto, que es la defensa contra el engaño. ¿Cómo nos defendemos ante todas estas cosas que el enemigo quiere implantar aquí? Y vamos a Romanos 12:2. Y la primera forma es renovando nuestra mente, nuestro pensamiento. Y Romanos 12:2 nos dice lo siguiente, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta palabra moldarse, iglesia, significa tomar la forma externa de algo, es adaptarse a un patrón, ¿sí? Pablo nos advierte aquí que no nos dejemos moldear por el sistema de valores actual del mundo. Nosotros tenemos un sistema de valores y está en sus manos, es la palabra de Dios. Ustedes han visto los moldes de galletas. Hay algunos que tienen forma de estrellita, otros de corazón, otros de caritas felices. Hay muchas formas, pero el mundo también tiene moldes hoy día, ¿sí? ¿Cómo qué? La superficialidad, la vanidad, el orgullo, el egoísmo.
Y es algo que el mundo hoy en día considera normal, ¿sí? Y si te amoldas a eso, eso es lo que vas a terminar por ser. Y el enemigo quiere eso, que nos amoldemos a este mundo, a las cosas que hoy se proponen, ¿sí? Pero, ¿qué propone Pablo en lugar de amoldarse? Él nos dice aquí, sean transformados por medio del entendimiento, ¿sí? Por la renovación de su mente. Él nos está invitando a ser transformados desde adentro, ¿sí? Y esto, iglesia, es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de vivir para someterlo a la voluntad de Cristo. Antes de ser cristiano yo vivía de una forma, pero cuando conocí a Cristo encontré su voluntad y sé que Él me transformó mi mente, ¿sí? Y me dijo, esta no es la que yo quiero que tú vivas, tienes que ser transformado. Y Él me cambió. Y eso no me hace perfecto, no me hace la mejor de las personas, no. Siempre estamos en proceso de transformación. Él está trabajando día a día en cada uno de nosotros, ¿sí? Otra forma de defenderse contra el engaño es discernir los espíritus. Primera de Juan 4:1 nos dice, queridos hermanos, nos habla a nosotros, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, ¿sí? Nos dice, no crean a cualquiera, ¿ok? Hay muchas personas que pretenden o que muestran o pretenden mostrar que están inspirados por el Espíritu Santo. Pero, iglesia, no todo mensaje espiritual viene de Dios. Por eso Pablo nos advierte aquí que hay personas que afirman hablar por el Espíritu, pero están inspiradas por otros motivos, no por los motivos de Dios. Y aquí nos llama a no ser ingenuos, ¿sí? A no creer en todo lo que se dice, a ser sabios, a ser vigilantes, pasando todo lo que se dice por el filtro de la palabra. Por eso es que aquí nosotros les damos una Biblia a todos, para que puedan comprobar que lo que les estamos diciendo es la verdad. No es algo que a nosotros se nos ocurrió, no estamos intentando distorsionar la verdad. También nos dice en primera de Juan, sí, que debe ser sometido a prueba para ver si es de Dios. Esto nos llama a discernir, a evaluar, a comparar, ¿sí? Si está escrito o no. Si lo que me estás diciendo es la verdad. ¿Y cómo se comprueba? Observando, comparando, como decíamos, haciendo preguntas como, ¿lo que está diciendo reconoce a Jesús como Dios o no lo reconoce? ¿Está alineado con la enseñanza bíblica o son meras ideas? ¿Sí? Debemos cuestionar, debemos hacer esas preguntas y aquí nos está llamando a hacer eso. Nos dice que hay muchos profetas que han salido al mundo como falsos profetas. Iglesia, siempre vamos a encontrar personas que enseñan medias verdades, ¿sí? O mentiras disfrazadas de verdades. Hay mensajes que parecen cristianos, ¿sí? Pero están distorsionando el Evangelio. Por eso nos llama a comprobar. Hay enseñanzas que niegan que Cristo es Dios. No sé si se han topado en la calle con alguien que está predicando a Dios Madre o la iglesia que salva, ¿sí? Tenemos que comparar, tenemos que estar atentos y vigilantes, preparados para responder con la palabra, ¿sí? Hay enseñanzas que promueven el libertinaje y hay otras que manipulan emocionalmente a las personas buscando otros beneficios, ¿sí? Por ejemplo, te dicen, declara lo que quieres y lo recibirás. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Decreta, 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 ¿no? Pero promueven un evangelio de prosperidad, de metas, pero ¿quiere Dios realmente eso para ti? Fíltralo con la palabra, hazte preguntas. ¿Está alineado con Cristo? ¿Quiere Dios eso para mí? Hay otros que te dicen que todas las religiones llevan a Dios. Y sabemos que eso no es cierto. Hay dioses con D minúscula, sí. Y algunas pueden llevar a esos dioses. Pero solo hay una
que te lleva a la eternidad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas religiones son muy inclusivas, pero te separan de la verdad de Dios, del verdadero camino. ¿Sí? Otra forma de defendernos contra el engaño es vestirnos con la armadura de Dios. Efesios 6 a partir del 11. Vamos a leerlo. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo, tomen esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos insta a vestirnos con la armadura de Dios, ¿sí? Y el casco de la salvación, como nos dice en el versículo 17, protege tu cabeza, tu mente. Está protegiendo la certeza de tu salvación, de que tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Sí, de que estás seguro en Cristo y de que las dudas no van a poder entrar aquí porque tienes puesto el casco de la salvación, que es el que te protege aquí. Sí, te protege contra esos pensamientos de condenación, de duda, de confusión. Cuando el enemigo te susurra y te dice, tú no eres digno, tú has sido así, 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 no mereces la salvación. ¿Sí? Pero si tú estás puesto el casco de la salvación, vas a entender que no eres salvo por dignidad, por gracia, porque Jesús vino a morir por ti en esa cruz. Y nada puede separarte del amor de Cristo. Pero tienes que tener esa firmeza, protegerte aquí. Nos habla del escudo de la fe también. Y ese escudo sirve para defender todo el cuerpo, pero también para bloquear los dardos mentales que el enemigo intenta poner aquí. Hemos hablado de muchos de ellos, de esas ideas preconcebidas que el mundo quiere implantar en nuestra cabeza. ¿Sí, iglesia? Nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta sirve para cortar las mentiras que el enemigo trata de traer a nuestra vida. ¿Sí? Nos habla del cinturón de la verdad, que es el que lo sostiene todo, ¿sí? Que es el que te protege contra el engaño, contra ese engaño intelectual que el enemigo intenta traer a cada uno de nosotros, contra la distorsión del evangelio, ¿sí? Y finalmente, ya para terminar, vamos a ver que debemos permanecer en la verdad, como nos llama a hacerlo en Juan 8:31, ¿sí? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Entonces, vemos aquí que Jesús estaba dirigiendo a los judíos que habían creído en él. Jesús habla directamente a los que profesaban la fe, como los que estamos hoy aquí, ¿sí? No a los rechazados, no a aquellos que rechazaban a Jesús, que no querían recibir la fe. Pero su mensaje revela que esta fe va acompañada de una permanencia en Cristo, de una obediencia, ¿sí? De una obediencia a la palabra. Manténganse fieles a mis enseñanzas, le dice. Entonces Jesús no solo busca seguidores momentáneos, iglesia. Jesús está buscando discípulos constantes. Él quiere que seamos constantes en su palabra, ¿sí? Y ya vamos a cerrar con una pequeña historia. Ustedes saben que en algunos países del Asia se capturan elefantes para usarlos, por ejemplo, en los circos. Y cuando los capturan, les ponen una cadena en la pata trasera y esa cadena está sujetada a una
a una estaca de fierro que está clavada profundamente. Y el elefante, por más que intente jalar o tirar, no puede sacar esa cadena, no puede sacar esa estaca, no puede liberarse. Y así está por mucho tiempo, hasta que deja de intentarlo. Y cuando esos elefantes ya son llevados a los circos, solamente le ponen una estaca de 15 centímetros, es una estaca figurada. Y el elefante, en su mente, ha luchado tanto que sabe que no podía liberarse y ya ni siquiera lo intenta, porque es fuerte, puede hacerlo, pero en su mente no puede, ya no lo intenta. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer con estas ideas, que intenta poner en nuestra cabeza. Nos trata de definir para siempre, pero Jesús nos ha hecho fuertes y nos da día a día la oportunidad de volver a Él, de romper esas cadenas, ¿sí? Y eso es lo que quiere Él de nosotros, que no nos quedemos en el pasado, que no nos quedemos con esas ideas preconcebidas que nuestra cultura ha puesto en cada uno de nosotros, sino que rompamos esas cadenas. Así que, iglesia, no nos quedemos ahí, sigamos luchando por nuestra fe, con valentía, con fuerza, y recordemos que el Señor no nos quiere parcialmente, nos quiere, Él quiere que lo amemos con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Vamos a terminar ahí y vamos a orar para terminar la enseñanza y luego nos quedamos con la última alabanza. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por este tiempo, por enseñarnos a través de tu palabra, Señor, que tú no nos has dado ideas preconcebidas, sino que nos has dado una verdad absoluta, Señor, que nos has liberado en la cruz de todo pensamiento que no nos edifica, Señor, que nos has dado una armadura para luchar contra los dardos del enemigo, contra esas ideas preconcebidas, y que tú nos recibes todos los días, Señor. Todos los días estás dispuesto a recibirnos y nosotros nos arrepentimos. Queremos agradecerte por cuidar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón y por ser tú nuestras fuerzas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.